Ahora sí, la epidemiología es una ciencia que surge desde hace muchos siglos frente a este proceso de salud-enfermedad que en realidad no lo podemos desunir, ¿no? Creo que en el transcurso de la vida es justamente el transcurso a través de este proceso, un proceso que se va a modificar de acuerdo a ciertas circunstancias. Muchas personas no harán enfermedad y otras harán muchas más enfermedades de las que corresponden. Dentro de todo ello hay una complejidad de poder llegar a ese diagnóstico. Ustedes saben que hay enfermedades crónicas que duran muchísimo tiempo y aparecen recién después de muchos años. Entonces, definitivamente la pregunta que hace su compañera, y tiene toda la razón, no le queda claro lo que ocurre entre la epidemiología y la epidemiología clínica, pero son divisiones para que el contexto de la actividad llegue a producirse con el objetivo correspondiente. La epidemiología básica que ustedes vieron en el ciclo pasado parte de una población sana, supuestamente, entre comillas. Recuerden que hay muchas personas que están dentro de la población con algunos síntomas, pero aún no se detecta la enfermedad, o con un periodo de incubación que no se detecta la enfermedad. Entonces, hablar del proceso salud-enfermedad es complejo, ¿correcto? Pero la epidemiología marca el aspecto de la salud pública haciendo estudios en una población supuestamente sana y establece qué factores de riesgo pueden condicionar esos procesos que corresponden a la enfermedad que se quiere investigar. Entonces ahí lo que se estudia es factor de riesgo. ¿Sobre quién? Sobre población sana. ¿A qué nivel? A nivel de comunidad. Pero cuando ya aparece la enfermedad y se requiere la atención especializada del profesional médico, empieza la diferencia de las acciones de la clínica frente a la epidemiología. El artículo que ustedes han revisado para la primera semana, que fue el método epidemiológico y la epidemiología clínica, justamente refuerza estos conceptos de la teoría de la semana 1. Cuando existían las teorías miasmáticas, las teorías infecciosas, surge John R. Paul, Rothman Paul, quien es el primero en decir, basta con las enfermedades viejas y empecemos a trabajar en unión con la clínica. John R. Paul es el que, ante una sociedad de investigación americana, presenta esta propuesta de unión. ¿Por qué? Porque la epidemiología ya venía mucho tiempo aplicando su método observacional porque aún no se habían descubierto la microbiología, no habían los avances científicos que ahora se tienen y había una separación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la epidemiología clínica parte a nivel de lo que es la enfermedad. Está frente al paciente. Un paciente que acude a una consulta está buscando una solución a su problema. Y ahí es la aplicación de la epidemiología clínica. Pero ¿qué ocurre? Se tiene que hacer aplicación de métodos epidemiológicos, porque al hacer un diagnóstico usted está haciendo una investigación y esa investigación tiene que basarse en una medición, comprobar que realmente lo que usted sospecha sea evidenciada
por la investigación que mentalmente está haciendo. Además, usted sabe que hay mucha literatura en este momento que si usted hace una buena búsqueda va a encontrar estudios ya realizados con mucha validez que le permitan a usted aplicarlo en su paciente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la diferencia qué es salud pública y qué es epidemiología clínica? O sea, vamos a decirlo, epidemiología básica y de epidemiología clínica. Primero, el lugar de acción. Uno es en comunidad, el otro es en ambiente de salud. Establecimientos de salud, puede ser consulta, puede ser hospitalización, ¿no? UCI, todos los ambientes donde un profesional de la salud se desempeñe. En segundo lugar, la epidemiología aplicada a salud pública busca, como bien dijo su compañera, origen de enfermedad. Uno de esos modelos fue el estudio de Framingham, cuando se hace un seguimiento de una población para ver riesgo cardiovascular. Y ese estudio de Framingham, a pesar que viene desde los años 40, se mantiene todavía en vigencia, ¿no? Se sigue analizando, se sigue estudiando generaciones tras generaciones y van apareciendo modificaciones para diagnóstico. Por ejemplo, antes se hablaba de hipertensión arterial cuando las cifras sistólicas y diastólicas variaban. Pero gracias a estos estudios que continúan, cuando se llega a la edad de adulto mayor, ya no es ambas medidas de presión las que tienen que ser elevadas. Se considera que en el adulto mayor la presión arterial sistólica es un riesgo. Y a pesar de que la diastólica se mantenga, la presión arterial sistólica constituye un riesgo para un accidente cerebrovascular, para un Zika, dentro de las enfermedades que están ustedes revisando dentro de sus artículos. Hasta ahí, no sé si se aclara su duda o requiere algo más. Sí, doctora, se me hizo como más fácil de comprenderlo. Bien. Ahora, lo que yo les sugiero a ustedes, vuelvan a revisar sus temas. Tengan en cuenta que ahora el autoaprendizaje, aparte de ser una alta responsabilidad para ustedes, es necesario. ¿Por qué? Porque la información que tienen a disposición a través de la bibliografía que la tenemos por internet les permite ampliar sus conocimientos. Entonces, esta construcción tienen que hacerla progresivamente. Leer, creo que esa es una de las principales características de los que seguimos esta profesión. Hay que estar siempre actualizando el conocimiento. Lo que es el objetivo de este curso, saber utilizar la literatura, y en la segunda semana ustedes van a encontrar que hay una pirámide para la evidencia científica. Y en el nivel máximo de la pirámide están las revisiones sistemáticas y en la base los estudios de caso. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudio de caso no puede tener la misma validez que una revisión sistemática. Que un estudio de casos es una presentación basal, algo que observa el clínico dentro de su experiencia y que lo propone y lo puede publicar cumpliendo las características obligatorias de una publicación, pero cuando hay una revisión sistemática es el conjunto de muchas publicaciones válidas y que se reflejan a través de una síntesis, lo cual ayuda muchísimo
a poder tener mayor evidencia científica. Entonces, esa pirámide también ténganla en cuenta. El otro punto importante en la segunda teoría es de que todo trabajo de investigación parte de la pregunta que el investigador se hace. Es otro punto que tiene que reflejar en esa teoría la importancia de que ustedes asuman esto. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este ciclo, donde vamos a ir aprendiendo ciertas técnicas de la epidemiología clínica, se va a concluir con un trabajo, un proyecto de investigación que ustedes los van a realizar. Entonces, lo que se quiere es ir preparándolos para ello. El ciclo de la investigación parte de la pregunta. Se inicia con la pregunta. No se inicia con un diseño, con un protocolo, no. Se inicia con una pregunta. Y esa pregunta surge cuando usted, dentro de su desempeño clínico, observa algo que le llama la atención. Usted recurre a su bibliografía, busca información, como se dice, se empapa bien de ese conocimiento y luego de ello usted plantea su pregunta de investigación. ¿Y por qué en esa experiencia de una investigación se dice? Una investigación parte de una pregunta que las sociedades de investigación no la reconozcan, o sea, aún no se ha descubierto. Eso no quiere decir que todos seamos, pues, los primeros que sacamos una investigación, sino que dentro de lo que ya está establecido, podemos seguir argumentando otras interrogantes. Por ejemplo, en los niños, hace 15 años más o menos, los episodios diarreicos son muy frecuentes. Y se hablaba que la diferencia entre una diarrea por E. coli y una diarrea por Shigella, la gran diferencia eran las deposiciones con sangre en Shigella. Y uno veía que la frecuencia aumentaba, y cuando solamente se diagnosticaba por deposiciones con sangre respecto a Shigella, habían niños que tenían deposiciones acuosas y terminaban pues realmente hospitalizados porque su evolución era mala. La Shigella daba unos cuadros mucho más severos. Entonces la pregunta surge, ¿no? ¿Shigella también puede dar deposiciones acuosas? ¿Y eso cómo surge? Surge solamente de la experiencia, de la observación. Ahora se acepta esto, ¿no? Definitivamente ustedes van a encontrar una gran frecuencia de síntomas, de signos dentro de las patologías que lleguen a ver, pero siempre hay que estar observando. Por ejemplo, en el COVID, porque hay personas que a pesar que han estado en contacto con familiares con la enfermedad, no hacen la enfermedad. ¿Por qué es más frecuente en mujeres? Y todo este tipo de preguntas que se tienen que hacer con un esquema objetivo adecuado es lo que lleva a investigación. Y algo muy importante, muy importante, es que también tenemos que empezar a reconocer qué ocurre en nuestras localidades, qué está pasando, donde yo esté trabajando, observar y proponer realmente una investigación que ayude a resolver ese problema local. Muchas veces nos basamos en literatura científica externa, pero hay que darle la validez de aplicarlas a nuestra localidad. Y si algo surge que es diferente a lo que se dice, publicarlo. Entonces, no necesitamos
ser generadores de nuevos conocimientos, sino dentro de un conocimiento ya establecido puede surgir una pregunta que estoy observando yo en mi realidad. Esas preguntas de investigación tienen una estructura, que ya la van a ver en su clase también que tengan en la teoría. Y toda investigación tiene un ciclo. Ese ciclo se expresa desde la pregunta hasta sus conclusiones a través de los pasos que se tienen que ir dando. ¿Cómo obtenemos los datos? ¿Actuamos sobre toda la población o tenemos que obtener una muestra? Les pregunto yo a ustedes. Una muestra, doctor. ¿Por qué tenemos que obtener una muestra? ¿Por qué no tiene que hacerlo con toda la población? A ver, Gloria Luz. Doctora, Usted. lo que aprendí en nuestro curso de epidemiología básica, que ahora estamos en epidemiología clínica, es que siempre se obtiene una muestra, porque cómo tomar esa muestra va a ser significativa. Entonces, siempre la muestra para ver la prevalencia, doctora, porque sería, por ejemplo, no vamos a hacer la epidemiología en 1.000.000 de habitantes. Tomamos una pequeña muestra, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces, una muestra que sea representativa, ¿correcto? Y una de las ventajas es que si mi muestra está bien tomada y representa la población a donde yo quiero hacer la inferencia, esa muestra ahorra costos. Sería carísimo hacer un estudio de investigación en toda la población, ¿no? Se necesitan presupuestos muy altos. Entonces ahí viene también el aspecto de costos. La muestra representativa y en un tamaño adecuado y seleccionada adecuadamente representa a esa población grande que, como acaba de decir Gloria, sería pues imposible trabajar con 1.000.000 de habitantes, ¿no? O trabajar con 30 millones de habitantes. Solo cuando se tiene mucho dinero invertido en investigaciones, de repente se puede lograr, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, yo les voy a hacer las preguntas, pero son ustedes los que me deben hacer la pregunta. Doctor, una pregunta. A ver. Acerca sobre lo de la plataforma Canvas, hay unas retroalimentaciones. Sí. ¿Se hacen? ¿Es con nota? No, no, no. Solamente los foros y las tareas son las que se califican. Ya, pero las retroalimentaciones sí o sí se deben hacer, ¿verdad? Sí. ¿Se refiere a las preguntas que tienen que resolver? No, bueno, sí, sí, sí. Ya, Está bien. correcto. Sí, Sí, claro. sí. Gracias, doctor. Bien, Kenneth. ¿Preguntas? Alexandra Yasmín, Sí, doctora. ¿tiene alguna pregunta? No, doctora. ¿Ha revisado su teoría 1 y 2? Sí, doctora. A ver, ¿cuál es la diferencia entre error y sesgo? No solo para Alejandra. Alexandra, para todos. Levanta la mano. Otra pregunta. ¿El tamaño muestral influye en los resultados de una investigación? ¿Sí o no? Kevin.
Sí, doctora, sí influye, por eso que mientras mayor es la población de estudio, bueno, o el muestreo de estudio, menor va a ser el error sistemático o aleatorio que se pueda producir. Muy bien, Kevin, muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre error aleatorio y sistemático? Doctora, en el error aleatorio es al azar y el Bien. sistemático puede ser cada 2, 3, 5, depende de la cantidad de diferencia que quiera haber, ¿no? Ya. El error aleatorio es por el azar. ¿Se puede controlar? Ese error no se controla. Pregunto, ¿se puede controlar? ¿Se puede eliminar? Kevin, No, doctora, pero se puede disminuir su probabilidad, por eso que se requiere mayor control. por eso. Entonces, muy bien. Kevin, muy bien, muchas gracias. El error aleatorio que está determinado por el azar, por la casualidad, eso no se puede eliminar. Siempre va a existir. Sí se puede controlar. ¿Y cuál es la forma que se controla en una investigación? Por convención. Una publicación de una investigación que nos exige una confianza de 95%. ¿Recuerdan? Toda investigación que logra su aprobación para publicación tiene que tener 95% de confianza. ¿Cuánto es el error que me están permitiendo? Si yo tengo 95%, acuérdense que la probabilidad es Menos del La 5%. diferencia, 5%. menos del 5%. Entonces, si yo digo un estudio de investigación al 99%, me va a quedar un error de Menos de 1%. menos de 1%. Muy bien, Alice Córdoba. Entonces, ahí es donde viene la aplicación de la ley de probabilidades. ¿Qué se tiende a realizar cuando hacemos este tipo de análisis de resultados? Llevarlos a una medición dentro de la campana de Gauss. Mis resultados, si son de tipo cuantitativo, corresponde a todo un análisis con pruebas paramétricas. Cuando tienen distribución normal, las pruebas estadísticas que se aplican son las pruebas paramétricas. Entonces, esa distribución normal, la campanita de Gauss, ¿recuerdan ustedes? Es una imagen en espejo, ¿sí o no? La campana de Gauss, la distribución normal, tiene una imagen en espejo. ¿Por qué? George. George, ¿me escucha? Sí, doctora. ¿Por qué se dice que la campana de Gauss tiene imagen en espejo? ¿Recuerda? La distribución normal se estandariza. Sí, Porque ¿quién tomó la debe ser, palabra? doctora, es porque debe ser asimétrico. ¿Simétrico? Simétrica, perfecto. Ajá. ¿Por qué simétrica? La distribución normal. A ver, porque yo recuerdo un poco de la parte de Excel, lo que se nos explicaron con Excel, era que
o sea, la parte de probabilidad y la parte estadística, ¿cómo explicarlo? Sí, Alice, la escucho. A ver, no sé si lo estoy explicando bien, pero tal como la curva iba desde un principio, del mismo modo debía tener un punto más alto y al mismo modo también debía descender. No sé si me Sí, estoy dejando entender bien. sí, exactamente. Lo que pasa es que cuando usted hace un trabajo aleatorio, va a llegar a un punto máximo que va a ser la cúspide de la curva, ¿correcto? Ahí está, ¿qué medidas se encuentran dentro de esa cúspide de la curva? Las medidas de tendencia central, acuérdense, la media, la mediana, la moda en la distribución normal, en esa curvita que tiene forma de campana, la media, la mediana y la moda valen lo mismo. Tienen el mismo valor, por eso tiene esa forma, ¿no? Esa forma de campana. Llega a un punto máximo y de ahí empieza a descender, como dice su compañera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la campana de Gauss va hacia el infinito, por ambos lados. La simetría es porque su media se marca en 0, se estandariza en 0. Y de la media hacia el lado positivo va una desviación estándar y hacia el lado negativo menos una desviación estándar. Entonces, cuando ustedes analicen un artículo de investigación y los autores le dicen la edad media o el promedio de la edad es 70 años, más menos 3.8. Ese 3.8 que le están poniendo en el más menos es desviación estándar. Entonces, ya acostumbrarnos a leer los artículos con los datos que nos están dando y la interpretación estadística básica. Siempre en las variables cuantitativas van a expresarles los promedios y su desviación estándar. Entonces, esa cifra que va al lado del promedio con un signo más menos, les están diciendo más una desviación y menos una desviación cuando la media es 70 años. Si me dicen más menos 3.8, quiere decir que el 68% de los datos que se tienen en ese trabajo corresponden desde 73 años y 70 menos 3 saldría 67. Vamos a ponerle números enteros. Desde 67 hasta 73 años tengo el 68% de todos mis datos. Y recuerdan ustedes que cuando hablamos de más menos 2 desviaciones estándar de esta curvita normal, considerábamos dentro de la clínica, ya lo van a ver después, de que ya sería lo extremadamente anormal. Para una investigación clínica, cuando los datos salen del Z 1.96, ya tiene significancia estadística. ¿Por qué? Porque a más menos 2 desviaciones estándar estamos hablando del 95%. ¿Y qué hemos dicho? Que para publicar una investigación yo tengo que tener un error menor del 5%. O sea, todo lo que está fuera de más menos 2 desviaciones ya se encuentra como un dato extremadamente anormal. Yo no sé si hasta ahí se ha comprendido. Tengo un power que de repente me gustaría compartir con ustedes.
A ver. Miren, dentro de lo que es la prueba diagnóstica, que ustedes saben que no tiene un valor para la nota, yo he examinado en todos los grupos de teoría y en realidad hay 50% de la población de ustedes, de los alumnos, que en la respuesta con respecto a lo que es la distribución normal, como que observo que no hay una identificación, ¿no?, adecuada. Entonces, hemos visto en esta hora que nosotros siempre vamos a actuar a través de una muestra. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, Sí, siempre doctora. vamos a actuar a través de una muestra, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad no es quedarme con la muestra. El objetivo de un investigador es ir hacia el parámetro en la población. Entonces, en la muestra, mis resultados son estimadores. ¿De quién? Del parámetro poblacional. Así como hemos hablado de la media, que tiene esta representación de X barra, yo estimo en mi muestra cuál es la media para poder hacer inferencia con un 95% de confianza hacia el parámetro media poblacional, que se representa por letras griegas. Los parámetros se representan con letras griegas, los estimadores tienen sus símbolos con X barra, y para la desviación estándar, la varianza primero, S elevado a la potencia 2, pero como la varianza no la puedo interpretar como S cuadrado, saco raíz cuadrada y se convierte en S, que es una desviación estándar, lo que quiere decir, ¿qué es una desviación estándar? Quiere decir que de todos mis datos, con respecto a la media, ¿cuál es la dispersión? ¿A qué distancia se encuentran de ese promedio, de esa media? Eso es una desviación estándar, o sea, la variabilidad, la dispersión de mis datos. Doctora, disculpe, ¿esa desviación estándar puede ser como un margen de error? A ver, la desviación estándar viene a ser una característica propia de los individuos, sujetos que están participando en la muestra, ¿ya? El margen de error vendría a ser la significancia estadística que usted acepta. Pero al final van a ser pues justamente que van a ser los que tienen mayor desviación estándar, van a estar a los extremos, ¿verdad? Se salen ya muy lejos de la media o promedio. Entonces, esa interpretación que usted hace es adecuada. Al final, esa variabilidad va a tener otras implicancias, ¿no? La variabilidad, y más en salud, va a depender de muchos otros factores. Factores genéticos, factores ambientales, etc. ¿Cuánto me alejo yo de esa media? Eso es desviación típica. Lo que constituye el error aleatorio, como bien dice su compañera en esa pregunta que acaba de hacer, serían los que están más alejados de la media. Todo lo más frecuente está cerca de la media, cerca del promedio, está en la cúpula de la curva normal, ¿sí? La muestra siempre me va a llevar un buen trabajo de investigación a poder aplicar esos resultados con cierta probabilidad sobre la población. Eso se llama inferencia estadística. Hay muchas pruebas estadísticas. Lo que ustedes tienen que interpretar es lo básico para poder hacer el análisis de sus resultados. Lo básico. ¿Por qué? Porque muchas pruebas estadísticas y muy complejas
y muchísimas que van a encontrar siempre van a partir sobre sus datos basales encontrados en la muestra. La distribución normal consiste en toda esta tabla, de la famosa tabla de distribución normal, donde el valor que se busque es Z. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es, si a mí me dicen, la media es 170, yo tengo que ubicarla en esta cúspide, en la cúspide de la campana. Más o menos una desviación estándar, ya saben ustedes que más o menos una desviación es el 68% de toda la curva. Ustedes saben que más o menos 2 desviaciones, 95%. Y más o menos 3, ya estamos casi en el 99%. Entonces, estas 3 mediciones de Z, o sea, de la desviación, nos marcan probabilidades. ¿Probabilidad de qué? De cuán lejos o cuán cerca estoy de mi media, de mi valor central. Puede ser media, mediana o moda. Y esto es lo que tenemos que tenerlo como formación básica para poder interpretar. Como van a encontrar probablemente en su explicación teórica, no necesito saber tanta estadística, pero sí tengo que conocer lo básico, ¿correcto? Y a medida que vaya acumulando usted su experiencia, va a ir perfeccionando sus métodos y qué pruebas se van a utilizar. Cuando tenemos variables cuantitativas continuas, facilísima la aplicación a través de la distribución Z. Pero cuando tenemos variables cualitativas, ya difiere el tipo de análisis estadístico para darle la validez a esos resultados. Entonces, esto es lo que yo quería presentarles y no sé si con eso podemos continuar con otras preguntas o como ustedes planteen. A ver. ¿Alguna otra consulta? Doctora, ¿podría aclarar la diferencia entre sesgo y error? Correcto. El error está generalmente ceñido a la muestra. El error es considerar la aleatoriedad o no considerarla. El error aleatorio, que se identifica más como error, es justamente poder controlar el azar, porque hemos dicho que no lo podemos eliminar. El azar nunca lo vamos a eliminar. Entonces, el error puede ser aleatorio y puede ser sistemático, ¿correcto? Pero el sistemático se conoce como sesgo. En cambio, cuando decimos error, ya tenemos que estar viendo el azar. Entonces, diferenciemos error aleatorio de sesgo, para no confundirnos, pero ambos son errores. El error aleatorio solamente vamos a poder controlarlo hasta cierto nivel. En este caso estamos diciendo que las publicaciones exigen en una investigación tener un error menor al 5%. ¿Qué quiere decir ello? Que mi muestra tiene que cumplir con criterios básicos en la selección. Por ejemplo, si yo hago un estudio sobre convulsiones y lo hago dentro de un ambiente hospitalario,
no voy a poder proyectar esa inferencia hacia la comunidad, porque en la comunidad la frecuencia es diferente a realizarla dentro de un ambiente a donde llegan los pacientes convulsionando porque necesitan atención. Entonces, tengo que tener la selección de mi muestra dentro de mi diseño de investigación con los parámetros, las exigencias que requiero. Si yo comparo comorbilidades en grupos de población que difieren mucho en edad, voy a tener errores. Ustedes saben que las personas adulto mayor tienen mayor riesgo de comorbilidades. Entonces no puedo comparar con un adulto joven. Ahí, por ejemplo, depende del investigador saber imponer los criterios de la selección. Y cuando hablamos de sesgo, va más relacionado a lo que es mediciones. Puedo tener un instrumento que mide la presión arterial, por ejemplo, y está fallando. Y este tipo de error sistemático, ¿por qué se dice sistemático? Porque siempre va a reflejarse que se acumula fuera del valor real. Va a ser sistemático en el mismo lugar cercano a esas, pero fuera del valor que estoy buscando inferir. El error sistemático puede ser por dos investigadores que miden en forma independiente y no cumplen con el protocolo. Por eso acuérdense que cuando veían ustedes operacionalización de variables, había que describir hasta el método, cómo se iba a tomar esa variable, qué se iba a hacer, cuáles eran las mediciones, a qué hora, todo ese protocolo que ustedes veían en epidemiología básica son las bases para considerar que su trabajo de investigación esté partiendo desde una buena selección de la muestra hasta llegar a sus conclusiones a través del diseño que ustedes planteen. La diferencia entonces en error aleatorio, que está regido por el azar, que no podemos eliminar, solo podemos controlar, frente al sesgo, que sí va a depender de toda la responsabilidad del investigador, porque es quien tiene que hacer un buen diseño de investigación. El proyecto tiene que estar hecho con todas las pautas, cómo se debe realizar paso a paso la investigación. Bien, entonces, aquí estamos finalizando la tutoría de hoy y los esperamos la próxima semana. Terminamos la clase. Estamos despidiéndonos hasta la próxima semana. Nos vamos a encontrar Hasta en luego. práctica, ¿verdad? Sí, nos encontramos en la práctica. Gracias, doctora. Que tenga buen día. De igual manera.